Bien, hermanos, seguimos con nuestro tema de Saulo de Tarso a Pablo, edición 3 o parte 3. De Pablo, sí, hermanos, usted puede ver pues en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos hay mucha información de él, posterior a su conversión, y como dijimos anteriormente, anterior a su conversión es poco, pero podemos ver en lo que está, qué tipo de persona era Saulo de Tarso, y también podemos ver qué tipo de persona llegó a ser Pablo. Y hemos visto debilidades, hemos visto fortalezas en Pablo, pero también hay cosas que hay que ser claros y decir. Y no, recuerden, no estamos buscando y hurgando y escarbando para sacar a luz los defectos de Pablo. Hermano, Pablo con sus defectos supo explotar sus virtudes al máximo, porque como ser humano tenía defectos. Y usted puede ver que fue realmente el mejor, desde mi punto de vista, el mejor seguidor de Cristo de la iglesia primitiva. Por esa energía que puso, por esa entrega que puso, y realmente es un ejemplo bárbaro de todos a seguir. No dudo que los demás apóstoles posiblemente lo hayan sido, pero no tenemos información escrita de ello, o sea, en la Biblia. Hay historias, tradiciones y etcétera que los mencionan, pero no podemos confiar 100% a todo lo que se dice de ellos que no está en la Biblia. La lectura bíblica que tuvimos en Hechos capítulo 15, 36 al 39, nos habla una parte del apóstol Pablo que es natural en un colérico. Una reacción hostil, una reacción de enojo, de ira. Y esta, hermanos, es una de las partes más difíciles del temperamento colérico. Muchas veces, sin el Espíritu Santo, un colérico puede ser radical en su ira. Radical. Y toma un proceso largo de sometimiento a Dios para que eso cambie. Y fíjese bien, puede ser que la ira no desaparezca, o sea, esa capacidad de enojarse en algunos no desaparezca. Y ahí tenemos ejemplo de Pablo, en algunos no desaparezca. Pero, y se lo digo también por experiencia propia, como yo les he explicado, yo tengo los dos temperamentos que para mí son los más complicados, colérico sanguíneo. Yo tengo una parte colérica bien marcada. Y hasta el nivel que tengo, no he logrado llegar al punto de no enojarme. No he llegado allí. Me enojo. Al nivel al que el Señor me ha llevado es a no reaccionar cuando estoy enojado, eso sí. Pero todavía yo le pido al Señor llegar al nivel de no enojarme. Pero todavía no ha llegado. ¿Me ha dado dominio propio? Sí. Cuando estoy enojado, ¿verdad? Siempre el Espíritu Santo me recuerda, cuidado esa boca. Cuidado esa boca. ¿Por qué, hermanos? Pues yo en mis tiempos antiguos, que no son tan antiguos, porque no soy del siglo antepasado, yo era una metralla. Con mi boca hería, con sarcasmo, con ironía. Y lo hacía premeditadamente, o sea, no lo hacía por ignorancia, lo hacía premeditado. Sabía qué decir y dónde poner las palabras para desarmar a cualquiera, a herirlo en mi ira, en mi enojo. Y poco a poco el Señor me ha ido llevando a un punto en el que no lo hago. Uso el sarcasmo, usted puede ver que yo uso el sarcasmo hasta en los sermones. La ironía, pero lo hago más que todo por reírnos. Antes no, antes buscaba reírme yo solo. Y era muy divertido, sí, ¿verdad? Porque en mi malignidad, pues, veía la cara de la persona como quedaba sorprendida por mi respuesta, y eso me causaba risa. Imagínese qué loco. Y como digo, no he llegado al nivel de no enojarme, pero sí he llegado al nivel de control, de dominio propio, en el cual no reacciono enojado. Mis hijos, mi familia sabe, mi esposa, que cuando yo estoy callado y me voy allá
al rincón como el Chavo del Ocho, porque algo pasa en mi mente. Y me quedo, y buscan no decirme nada, aunque yo no reacciono. Me pueden estar puyando, molestando y fastidiando, y no digo nada. Aún son tan atrevidos mis hijos de buscar bromear conmigo cuando yo estoy así. Bromeando y fregando, porque saben que no voy a reaccionar en una manera violenta, que no los voy a herir, ni los voy a fastidiar. Lo hacen. Y gracias a Dios hemos logrado ese nivel. El Espíritu Santo nos ha llevado allí, ¿verdad? Y yo he logrado encontrar ese equilibrio. Me voy a mi cuartito, estar tranquilo, enfocándome en calmarme, en tranquilizarme. Y ya cuando salgo tranquilo, completamente tranquilo. Ya puedo hablar. Yo enojado, hermanos, no hablo. No hablo, porque sé que puede ser fácil para mí decir una locura, una tontería, que después me voy a arrepentir. Te prefiero no decir nada. Y le digo, es un proceso de un tiempo. Nosotros podemos ver en Pablo, ¿verdad? Y aquí pues lo que nos dice, que la hostilidad y ser iracundo es una característica del temperamento colérico que es muy aparente en la vida de Pablo. Y estoy hablando ya de Pablo, no de Saulo. Recuerde, Saulo inconverso, Pablo converso. ¿Estamos? Y puede ver acá, ¿verdad? Que esta situación, esta característica de colérica de Pablo, esa hostilidad, surge en el capítulo 15. Y vamos a leer, dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este muchachito, ¿verdad? Fue el que escribe el Evangelio de Marcos. No anduvo con Cristo Jesús. Era sobrino de Bernabé. Fíjese bien. ¿Cómo lo escribió? Bien sencillo, ¿verdad? Estuvo con Pedro, y Pedro le soltó toda la información, y Marcos escribe el Evangelio de Marcos. ¿Qué tendría que llamarse el Evangelio de Pedro? Porque quien le da toda la información es el apóstol Pedro. Pero en esta situación, en el primer viaje misionero, pues Pablo, Bernabé van, visitan varias ciudades, encuentran hostilidad, rudeza, en algunos casos de los mismos judíos, porque recuerde que al principio buscaban solo judíos para predicarles, iban a las sinagogas. Después Pablo fue radical, cambia porque entiende que el llamado para él es hacia los gentiles. Y pues la hostilidad de los judíos, más la hostilidad también encontrada en algunas ciudades gentiles contra ellos. Y llegó a una ciudad llamada Perge, en la cual pues ya Juan Marcos dijo: esta vaina no se ve bien, esta cosa está dura. Era un muchacho, se cree que tenía unos 16, 18 años. Y tuvo miedo, ¿verdad? Y le dijo a Pablo: ahí te ves. Y se fue. Agarró un barquito y agarró camino. Se fue. Ok, pues Pablo, Bernabé siguieron predicando, siguieron evangelizando. Terminaron su primer viaje misionero, regresan, dan un informe y etcétera. Pasados unos años se da esta situación en la que Pablo le dice a Bernabé: vamos a echar una chequeadita, vamos a ver cómo están progresando las iglesias que plantamos. Recuerde que en aquella época cero teléfono, cero correo, cero todo. Había correo sí, pero cartas que tardaban en llegar. Entonces ellos dijeron: vamos a ir a supervisar. Y con lo mismo pues ellos siguieron evangelizando, predicando, levantando iglesias. Pero la situación se da en que para un colérico, perdonar un desertor, vaya usted a verlo, no tiene ninguna aceptación o tolerancia con una persona que no tiene o participa de su misma garra, entrega, trabajo y empuje.
Y usted sabe, pues San Marcos, Juan Marcos en este momento fue un desertor que agarró camino. Aquí está un poquito mayorcito. Se cree que Bernabé pues tenía un temperamento flemático, melancólico, algo muy suave, alguien muy cordial, alguien que busca, que es un amigo fiel. O sea, el flemático es el amigo más fiel que usted puede encontrar, el más fiel. Lo puede fastidiar y le da una segunda oportunidad, lo sigue fastidiando, le da una tercera. Entonces Bernabé le dijo: no, llevémoslo, no te preocupes, vas a ver que él ya aprendió, ya está más madurito, ya está más grandecito, no te va a dar ningún problema, vamos. Y bueno, fíjese bien lo que dice aquí: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. No quería, y no había ido con ellos a la obra. Siguiente, por favor. Y hubo tal desacuerdo, oiga, tal desacuerdo, que se separaron. Estamos hablando de dos apóstoles acá, más famoso San Pablo, de dos líderes de evangelismo. Y fíjese bien que Bernabé fue el primero en confiar en Pablo, por ser pues flemático. Las demás iglesias, al oír Pablo se ha convertido, decían: ¿qué vas a creer que ese bárbaro se va a convertir? Mira lo que anduvo haciendo, yo que lo voy a permitir en la iglesia. Y el que va y lo busca es Bernabé, y confía en él, y le dice: mira, prediquemos juntos. Bernabé era un líder en la iglesia en Antioquía, un líder, evangelizaba, predicaba, enseñaba, y fue el que le da la mano, le dice: vamos Pablo, venite para acá, yo sí creo en ti. Por supuesto guiado por el Espíritu Santo. Recuerde que Agabo, el primerito al que Cristo le dice: recíbelo, no quería, y fue el que va y lo busca y lo evangeliza. Cuando Pablo acepta a Cristo y lo bautiza, se le caen, dice la Biblia, como unas escamas de sus ojos. Pablo había quedado ciego ante la visión de Cristo, y pasó en ayuno, oración, etc. Bueno, vamos a ver eso más adelante. Bernabé es el que le da la mano y se lo lleva, y ahí andan predicando y evangelizando, y van pasando los años, y sigue ya la iglesia, al ver que Bernabé está con Bernabé y que no pasa nada, y pasa el tiempo, pues los demás comienzan a confiar en él. Comienzan a confiar en él. Y la idea del primer viaje fue de Bernabé, no de Pablo. Ya para el segundo, bueno, hoy vamos a ver más adelante también que hay un cambio de liderazgo, pero aquí la situación es que los dos estaban de acuerdo, eran pareja de trabajo, y esta situación los parte. Y fue por la hostilidad de Pablo, de no dar una segunda oportunidad. Más adelante nosotros podemos ver, pasado ya muchos años, no pocos, aunque la Biblia no habla del momento en que se volvieron a reunir y limaron asperezas, más adelante Pablo habla muy bien de Marcos y le dice: mándamelo, lo necesito acá. Ya han pasado unos años, ya el muchacho ya está más maduro, ya no es un muchacho, ya es un joven adulto, y ya está, ¿cómo que se llama?, muy crecido y maduro en el evangelio. Pero aquí, si usted se fija, dice: Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y los dos le dijeron: Pablo, lo siento, pero nos vamos. Y al decir un desacuerdo, un tal desacuerdo, hay unas versiones que dicen: hubo un desacuerdo no tan pequeño. Y al decir no tan pequeño, que quién sabe cómo se había puesto Pablo. Si no fue tan pequeño es porque fue por lo menos medio grande. Imagínense ese hombre bravo. Y terminó esa situación en división. Algunos pastores, algunas personas ven que fue un recurso divino el dividirlos para que hubieran dos viajes misioneros. Recuerde, Dios no necesita de situaciones hostiles o que surja la parte de la naturaleza carnal de alguien para lograr sus propósitos. No lo necesita. Que si bien es cierto,
Dios puede tornar una situación difícil en algo propositivo. Eso sí no lo dudamos. ¿Estamos de acuerdo? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Algunos piensan que es posible que Dios ya no quería que Saulo trabajara junto con Bernabé. ¿Por qué? Por el empuje que los dos tenían, y era más fácil que dividirlos y que trabajaran funcionando, edificando y ayudando a otras personas por separado. ¿Por qué? Porque Pablo toma a Silas, y usted puede ver que el viaje que hace Pablo con Silas fue muy bendecido. Muy poco sabemos del viaje de Bernabé con Marcos. ¿Por qué? Porque recuerde que Pablo tenía a otra persona que andaba con él llamado Lucas. Era un médico, un doctor, ¿verdad? Pues no usaba estetoscopio, porque recuerden, en aquella época pues los médicos no tenían tanta tecnología, ¿verdad? Te duele un diente, le pasaba un sapo por la cara para que se le doliera, para que se le quitara. Así de rústico. O una cachetada para quitarle el diente, ya te lo saqué. Cirugía menor. Era una medicina rústica, pero habían médicos. Y la ventaja de Pablo en ese sentido es de que Lucas funcionó como el primer historiador de la iglesia de la época. El Evangelio de Lucas también, ¿verdad? Eso lo mencionábamos en escuela bíblica. El Evangelio de Lucas fue un reporte a un hombre llamado Teófilo. Llega Lucas a Jerusalén y comienza a entrevistar a los que estaban vivos, ¿verdad? Que habían conocido a Jesús. Entre ellos apóstoles, entre ellos hermanos que lo conocieron, oyeron sus enseñanzas, vieron sus milagros. Así nace el Evangelio de Lucas. Lucas no fue un apóstol de Jesucristo tampoco. Y Lucas andaba con Pablo, y por eso es que parte del libro de Hechos de la iglesia es escrito como un reporte en sus primeros capítulos, hasta que aparece a escena ¿quién? Pablo. Y de ahí comienza prácticamente a describir todo lo que Pablo había hecho, pues porque Lucas andaba ahí de primera mano. Y hoy pasó esto, y pasó lo otro, y pasó aquí, pasó allá, y mira, y esto y lo otro. No se le despegó. Y es ahí donde surge el libro o la carta de los Hechos. Entonces, por eso pues tenemos esta información de primera mano, y podemos ver pues que Dios utiliza a Silas y bendijo ricamente este viaje. Prosperó, más iglesias, más convertidos, más gente con el Señor a través de este viaje. Y podemos ver otra reacción dura de ira en Pablo, y esa está en Hechos 23, 1 al 5. No sé si te di esa cita, creo que no, sí. Pablo es arrestado en Jerusalén, ¿verdad? Como mencionamos la semana pasada. Y después del tumulto y el relajo, y que lo agarra el general romano y se lo lleva, después cuando la cosa medio se calma, manda a llamar al general, el encargado de las tropas, al concilio. Y entre el concilio iba el sumo sacerdote para oír de qué lo estaban acusando. Recuerde, las bases jurídicas que la mayoría de países tienen hoy, ¿verdad?, son sacadas del derecho romano. Ese tipo de audiencias, de escuchar las dos partes, de deliberar, de poner a alguien, o sea, la costumbre de tener un defensor surge en aquella época en la que era acusado a alguien y no era dotado verbalmente y no podía hablar. Entonces buscaba a alguien, paracleto, alguien que hablara por él, que lo defendiera. Le contaba todo el chisme, todo el relajo, y el paracleto se presentaba y decía: mira, fulano tal, y personas versadas, personas que podían hablar. Se presenta el concilio y llega un momento en que Pablo menciona por acá, dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, recuerde, un colérico no se raja. Igual que Chente, que dice: no me sé, es el de la canción de no me sé rajar, ¿no? ¿Sí? No me sé rajar. Sí, el de la migra creo que va. Que venga otra vez a ver estos días, a ver qué tal le va. Bueno, el caso es que un colérico no es tan fácil que se raje. No es fácil. Puede haber 50 enfrente y él solito se cree muy macho y habla y se defiende. Un melancólico dice, como el chavo, ¿verdad? Yo no fui.
Yo no fui. Eran bromas. Fue sin querer queriendo. Pero un colérico no. Le dice, ¿qué tienes contra mí? Hablamos, discutimos, lo arreglamos. Y en esa posición estaba Pablo en este momento. No estaba en una forma, ¿verdad?, de decir, ¿qué onda?, ¿verdad? Pero él estaba con temple. Y comienza a hablar. Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote, y en ese momento Pablo no sabía que ese era el sumo sacerdote, Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. Hay una versión que dice que le hiriesen la boca. Imagínense qué manada le pegaron. Pablo hablando cortésmente, sí, seco, pero cortés. Porque qué ofensa puede decir, yo he vivido con buena conciencia. Y viene el sumo sacerdote, al que estaba cerca, dice, fájatelo. Y el otro bien mandado, venga. Y mira la respuesta de Pablo. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y ese era un insulto fuerte para esa época. Recuerde, ahorita que estamos estudiando Mateo 23, bueno, lo acabamos de terminar el viernes, Cristo les dijo muchas veces a los fariseos, paredes blanqueadas. Pared blanqueada, que es un recurso solo para cubrir lo sucio, pero lo sucio queda atrás, ¿sí o no? O sepulcro blanqueado, pintado, arreglado, bonito por fuera, pero por dentro no puedes esconder que hay putrefacción, que hay corrupción. Bueno, el caso es que le responde, y esto es con una reacción de ira, no crean que le estaba diciendo un chiste, con una reacción de ira y de enojo. Pared blanqueada, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Porque era contrario a lo que la ley decía. Y recuerde que en la época de Jesús, la ley se la pasaban por donde usted ya sabe. Los sacerdotes, los fariseos acomodaban la ley a su conveniencia. Porque fueron cerca de 50 leyes las que quebraron para matar a Jesús. Aproximadamente, si no más. Ya no digamos pegarle una bofetada a alguien. Si habían matado a Cristo, pues una cachetada, pues que es menos. Y los que estaban presentes le dijeron, ¿al sumo sacerdote injurias? O sea, todos sorprendidos. Entonces Pablo ahí bajó la efervescencia y pide disculpas. Pero la reacción anterior fue colérica. Recuerde, un colérico no puede soportar una injusticia. Se revela ante la injusticia, automáticamente. Y aquí le dice, no sabía, hermanos, y aunque está escrito, nosotros, imagínense, solo imagínense a Pablo en esta escena, con su temperamento. Aquí el furor lo controla. Y ahí podemos ver que ese es fruto del Espíritu Santo. Si hubiera sido Saulo de Tarso, mi hermano, del concilio les vuela la cabeza. Se las arranca. Saulo de Tarso no le negaba el machete a nadie. Agárrate las orejas porque ahí te voy. Para que las orejas quedan colgadas de la mano. La cabeza. Pero aquí era Pablo. Ya, baja el furor y le dice, y no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Aunque se lo mereciera, la ley lo respaldaba a los sacerdotes. ¿Me entiende? Los respaldaba. ¿Por qué? Porque un sacerdote estaba en oficio por parte del Señor. El Señor había permitido y los había llevado a ese nivel. Y aunque estuvieran en esa posición, no debían de ser injuriados, maldecidos o maltratados. Y Pablo pues pide acá, ¿cómo que se llama? Perdón, pide disculpa. Hermano, como dije al principio, la ira no necesariamente puede cambiar, pero sí alguien lleno del Espíritu Santo puede dominarla a través del Espíritu Santo. Recuerde que uno de los frutos del Espíritu Santo es dominio propio. En otras partes de la Biblia le llama templanza. Y aquí Pablo surge esa templanza al controlarse y pedir en el mismo momento disculpas, algo que no es colérico. Colérico para que pida disculpas un colérico, mi hermano, solo lleno del Espíritu Santo. Un inconverso
Un inconverso jamás le va a pedir disculpas tan fácilmente. Es más fácil que evada y haga parecer como que no pasó nada, aparezca con florcitas para que se las haga con huevo, porque solo de esa forma un colérico puede regalar flores, ¿verdad? Que se las pueda comer. De otra forma no. Entonces, cada vez que un colérico tiene estas reacciones, fíjate bien, la forma como te puedes liberar bíblicamente es llamar por su nombre a la ira. Llamar por su nombre a la hostilidad. ¿Y cuál es el nombre bíblico? Pecado. Y si quieres agradar a Dios realmente y quieres el respaldo de Dios, tienes que llamar las cosas de la forma como Dios las llama. Y eso ya lo dijimos anteriormente. Cada vez que surge la ira, cada vez que surge la hostilidad en ti, tú tienes que decir en tu mente: estoy en pecado. Esto Dios lo llama pecado. Y entregarlo. Y eso te va a facilitar el tranquilizarte, el tener control. Decir esto desagrada a Dios. Si en mi enojo yo tomo una reacción, fíjate bien. ¿Tú crees que una persona enojada puede dar un fruto positivo de su enojo? Pues no. De tu hostilidad solo puede surgir hostilidad, daño. Solo daño, no puede surgir nada positivo. Aunque lo que busques sea justicia y sea algo positivo, no va a surgir nada positivo. Porque la Biblia dice que el pecado da en sí muerte, no da vida. O sea, aunque lo que te haya causado el enojo haya sido una injusticia, a través de la ira, a través del enojo, no vas a lograr justicia. No la vas a lograr. Vas a lograr muerte. Muerte. Entonces, solo llamando al pecado por su nombre, solo llamándolo de la forma como Dios lo llama y reconocerlo en tu vida como pecado, te puedes liberar de él. Es la única forma. Tú puedes ir a esas charlas, ¿verdad?, que hay hoy día de control de ira. Vas a gastar dinero. Vas a pagar. A los que están sufriendo de violencia doméstica, para ahí los mandan. Los hacen pagar $50, $100 por susto, ¿verdad? Y de tanto susto de estar pagando todo eso, pues les bajan la ira. Vas a tener 15 sesiones, a razón de $100 por sesión. Y si estás muy bravo, te ponen 2 por semana. Más taxes. Ese es taxable. Ahí te van a dar la bravura, a fuerza de garrote, y vas a salir sedita, pero no sedita espiritualmente, sino con el dolor de haber pagado. Te vas a tratar de controlarte, pero la ira ahí va a estar, y solo va a necesitar un pequeño estímulo para que le haga. Y cuidadito el que esté cerca, cuidadito, porque a ese le vas a cobrar los 1,500, 2,000 pesos que has gastado. Entonces tú puedes ver que la ira, la hostilidad, recuerda, es fruto de la carne, no es fruto del espíritu. Y si es fruto de la carne, solo te va a traer problemas. Solo te va a traer problemas. No te va a traer respaldo, no te va a traer bendición. Te vas a meter en un lío. ¿Cuántos en una reacción iracunda de cuestión de 15 segundos están en la cárcel hoy día? Y posiblemente que lo hicieron defendiéndose. Recuerde que acá en Estados Unidos el primero que pega va a la cárcel. Y muchos te provocan para que seas el primero en pegar. Te provocan. ¿Pegás? ¡Ay! Y te vas a fregar, porque si eres cristiano dejaste de fumar. Ni fumar vas a poder en la cárcel. ¿Sí? ¿Entiendes lo grave de una pequeña reacción de iracundia? Entonces, solo llamándolo de la forma como Dios le llama, es que tú puedes dominar esto. Recuerda, hay partes del temperamento y de la carne que llevan un proceso para poder cambiar. Llevan un proceso para poderse eliminar. Y hay rasgos en la carne que no desaparecen. Y es ahí donde tenemos que tener mayor cuidado. Por eso el estudio de los temperamentos es importante. ¿Por qué? Porque me ayuda a conocerme.
cómo vengo fabricado, ¿verdad? Y recuerde que los defectos del temperamento, la Biblia le llama frutos de la carne. Obra de la carne, perdón. Obra de la carne. O sea, son parte de la naturaleza caída. Que si no tenemos cuidado y nuestra espiritualidad está baja, van a tomar el control. Y nos van a meter en líos. Gloria a Dios por aquellas personas que ante el Señor se doblegan y le llaman a esto, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? Por su nombre, y permiten al Espíritu Santo que les cambie. Feliz es ese colérico, pero es más feliz la familia. Es más feliz la familia, porque dejan de sufrirlo. Dejan de sufrirlo, ¿verdad? Pero mientras la persona no le llame por su nombre y esté luche y luche contra ese problema, ¿verdad? Y solo llama, es que soy débil, y lo llame solo debilidad, no va a salir de allí. Es que sí soy. Y como explicamos anteriormente, y muchos esposos o esposas, ¿verdad?, reprimen a los hijos y se reprimen ellos porque el fulano o la fulana están enojados. Esa no es la forma de cambiar. Solo está abonando a que el compadre o la comadre sigan con sus arranques de ira. ¿Por qué yo me voy a coartar en mi libertad de ser como soy? Porque hay alguien bravo en la casa. ¿Sí o no? Puede ser casa, pero no hogar. Porque yo me voy a limitar solo porque el compadre tiene un ataque de rabia. ¿Por qué? ¿Me doy a entender? Yo lo veo injusto, porque soy colérico, yo lo veo así, quizás, no sé. Y por eso yo, cuando estaba joven, entre mis 11, 12 años, yo pasaba metido en la iglesia. La iglesia fue mi refugio de mi casa. Porque mi papá era un colérico a la enésima potencia. Era igual de mi temperamento. Colérico, sanguíneo. Y le digo, era invivible. Era invivible. Y pues todo mundo en la casa pues estaba con una tensión y pues todo mundo de mal humor. Yo lo que prefería pues estar en la iglesia. Yo llegaba cuando todo el mundo estaba dormido. Y estamos hablando de la época en que El Salvador estaba en guerra. Y la iglesia donde yo me congregaba estaba cerca de lo que se llamaba el centro de gobierno, que cada rato habían plomazos por ahí. Pasaban tanquetas que reventaban postes, pero dentro de la iglesia el Señor me protegió siempre. Siempre había algo que hacer en la iglesia. Repaso de coro, o por lo menos es lo que le llaman ustedes cascarear, le llaman jugar fútbol. Jugaba fútbol, cuando no había nada en la iglesia me iba para la asociación de la iglesia con unos pastores a jugar voleibol y ahí la pasaba. Y en la noche me iban a dejar. Así que tenía raíz seguro y cuando no había raíz pues me iba a pata. 11 de la noche. Mi papá se enojaba, pero yo prefería que me regañara porque llegaba noche y no estar oyendo insultos durante 3, 4 horas antes de dormir. Porque yo no quería estar en eso. No quería. Y también dado a mí mismo que temperamento, eso tenía a mí, y yo tenía el temperamento colérico a flor de piel, hiperreaccionario por esa misma situación. Pero el Señor me ha ido transformando. Y gracias a Dios que cuando ya llegamos a tener hogar, si bien es cierto, pues por unos tiempos nos jalamos de las greñas con la mujer en el acomodamiento, por eso que estoy medio pelón. Mis hijos no sufrieron mi temperamento. No lo sufrieron, por la gracia de Dios. No lo sufrí, lo puedo decir con todo, y no me estoy afamando ni me estoy poniendo como, aleluya, qué santo. Pero sufrí tanto en la casa paterna de ese temperamento que yo dije, mis hijos no van a crecer así. No lo van a sufrir. No lo van a sufrir. Y yo les digo, muchas veces me enojé. Muchas veces hicieron travesuras, pero nunca sufrieron maltrato de parte mía. Nunca. Y para mí esa es bendición. ¿Me entiende?
que mis hijos hayan podido crecer con tranquilidad en ese sentido. Ver a su tata bravo pero inofensivo. Puesta la antirrábica tranquilo. Con bozal y antirrábica, imagínense. Y eso da placer, mi hermano. Ya cuando tú has crecido, estás con tus hijos grandes y tú puedes disfrutar de tus hijos. Es una gran bendición, a pesar de tus defectos. Porque tengo defectos, yo se los he dicho. A pesar de tus defectos, poder estar con ellos, compartir, bromear, chachalaquear, platicar. Yo me doy mucho a la broma con mis hijos. Mucho a la broma, y algunos lo han visto. Y hay veces que para algunas personas son bromas pesadas, o que aparentemente pueden faltarme el respeto. Yo no lo veo así. Falta de respeto es cuando alguien llegue y se pase del límite que tú le pusiste. Para mí esa es falta de respeto. Pero si tú has puesto un límite bastante amplio y se mantienen en ese límite, para mí no hay falta de respeto. ¿Me entiendes? Así funciono yo. Tú vas a poner tu forma de vida en tu casa y tu relación. Yo la puse de esa forma y la he disfrutado. Espero, hermanos, que los que tengan este temperamento puedan pensarlo bien, puedan reaccionar a tiempo y de entender que no solo te estás dañando a ti, porque la ira, la hostilidad te dañan a ti. La presión se sube, la presión arterial se sube, y rápido. Eso es cuestión de segundos cuando está enojado el compadre, y la adrenalina se dispara, y por eso es que es muy difícil controlarse. Se dispara. Pero piensa esto, no solo te estás dañando a ti, estás dañando a las personas que tú dices que amas. Y te estoy diciendo, tú dices. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. Y se demuestra con hechos. Si tú amas a tu familia, vas a hacer todo lo posible por cambiar. Y no hay forma de cambiar sin el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Gracias porque nos permitiste estudiar tu palabra. Padre, yo sé y estoy seguro que tú pusiste todas estas cosas en la Biblia para que tomáramos un ejemplo y tener cuidado, más los que tenemos este temperamento, algo tan delicado que solo se necesita un pequeño estímulo para poder reaccionar. Yo comprendo mucho, Padre, las reacciones de Pablo, porque comparto, Señor, parte de lo que fue su temperamento. Y para mí, Señor, tú sabes, es un ejemplo muy grande de la forma como tu Espíritu Santo obra en la vida de alguien con un temperamento tan delicado. Para mí, fuera de Cristo Jesús como ejemplo, Pablo como ser humano lo es, porque se entregó de una manera a tu evangelio y vivió el evangelio de una forma tan práctica y lo enseñó también en una forma tan práctica, Padre, que solo puedo alabarte a ti. Y puedo decir, si lo pudiste hacer con Pablo, lo puedes hacer conmigo. Y te doy gracias, Padre Santo, porque nos das la capacidad a través de tu Espíritu Santo de poder tener la capacidad de cambiar, de poder hacer mejor las cosas. Porque sabemos que tú has venido para darnos vida en abundancia, y que podamos ser mejores personas, mejores cristianos por sobre todo.